Muy buenos días, Dios me lo bendiga y me lo guarde en este momento, en esta hora. He aquí su servidora para servirle y orar por ustedes. Hoy estamos domingo 30 de marzo, ya el 29, creo que 29. Ya el tiempo ya se está comiendo, ya los días pasan ya como si nada, y vemos que estamos parados y estacionados en las mismas situaciones y en los mismos problemas y en los mismos pleitos y discusiones, y Dios, eso no es lo que Él quiere. Y hoy le traigo una poderosa palabra, pero antes de darle la palabra, quiero saludar a todos los que me ven, a todos los que me escuchan por este canal, por esta vía, que es la vía del Señor, que es la ventanilla que el Señor me ha dado de una manera de expresar su palabra para que llegue a todas las almas, cuantas pueda llegar, porque por esta vía no hay límite ni frontera. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Padre, te damos la honra y la gloria a ti primeramente, mi Dios. Que tú tomes el control en cada situación donde estemos, Señor. Señor, que tú eres nuestro refugio y nuestro amparo, Padre amado. Bendícenos, Señor. Bendice, Padre Celestial, todos nuestros caminos y bendice, Señor, a toda nuestra familia y nuestros hogares, Señor. Sé tú, Señor, nuestra provisión, Señor. Sosténnos de tu mano derecha y no nos dejes caer, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, bendiciones. Amén y amén. Poderosa palabra, poderosa oración, cuando le decimos al Señor que nos sostenga de su mano derecha y no nos deje caer. Bendiciones para todos. La palabra que le traigo para este servicio de hoy es una poderosa palabra que dice: ¿qué debo hacer en las pruebas? Muchas personas pasamos por pruebas y por dificultades y circunstancias y creemos que vienen de parte de Dios. Creemos que es como un castigo, pues el Señor no nos envía pruebas, ni nos pone carga, ni nos pone circunstancias, no. El Señor permite algunas cosas para que el hombre reflexione y vuelva al redil con un arrepentimiento. Por eso, Señor, a veces permites algunas situaciones. No es que viene de parte de Dios. La vida es la vida que vivimos, que estamos viviendo bajo una tiniebla. Y sabemos que Satanás y sus legiones están en el mundo deshaciendo, robando y matando todo aquello que venga de Dios y que provee de Dios. Hay muchos pastores también que están ahorita enfermos. ¿Por qué? Porque precisamente ha permitido que Satanás se le meta en la iglesia. Hay muchos profetas que están callados, muchos apóstoles que han dejado de caminar y de conquistar territorio porque ha permitido que el enemigo se le meta en sus iglesias, en sus hogares. Yo les voy a dar un pequeño testimonio antes de comenzar este servicio. Yo soy profeta de Dios y predico la palabra porque me gusta predicar, no me gusta estar callada. Hay una alabanza cuando dice que a Jesús no lo calla nadie y nadie lo puede callar. No hay nadie quien le diga que se pueda callar. Y yo me siento que está en mi deber como sierva de Dios de hablar la palabra de Dios. Yo tenía mi iglesia, tenía todas mis cosas en el país de donde yo vengo, que es Venezuela, y vine aquí a Colombia y visité muchas iglesias, de lo cual que ninguna vi que hubiera opción del Espíritu Santo, hubiera palabra viva. Y yo le pedí a mi Dios que me diera la herramienta, que me dijera qué tenía que hacer, si seguía congregándome en la iglesia o porque yo quería predicar. Y el Señor me dio esta herramienta, esta vía para predicarle a muchas personas, a muchas almas que están lejos, que no las conozco y que sé que la palabra esta llega a sus corazones. Y esta es la vía que Dios me dio para predicar, para que yo no me callara. Y no me he callado, sigo predicando. Hay veces que tenemos dificultades, pero siempre son superadas en el nombre de Jesús. Entonces, dice, ¿qué debo hacer en las pruebas? Dice, voy a empezar con un testimonio de un hombre que pasó por varias pruebas. Estaba hablando con un compañero que no le había visto desde hace muchísimo tiempo y me acerqué y le pregunté, ¿cómo estás? Me dice, pues, Zulay, ¿cómo voy a estar? Estoy mal.
Me siento frustrado de tantas pruebas por las que estoy pasando. Él se sentía frustrado por tantas pruebas por las que había pasado. A veces nosotros tenemos amigos, amistades, que dejamos de hablarle, que dejamos de comunicarnos con ellos, bien sea por las circunstancias o bien sea por el tiempo, porque el tiempo de nosotros está ahorita siendo un tiempo rápido, veloz, el tiempo de ahora. Pareciera que anduviéramos en una bicicleta con unas carreras y el tiempo se pasa rápido. Y a mí me dio mucho pesar porque no lo había visto desde hace mucho tiempo y lo encontré, y no personalmente, sino que le hablé por vía de mensaje. Y él me dice, el fin de semana de la semana pasada se murió mi tía por una negligencia médica. Luego entre la semana entre esta semana por una gran lluvia, el techo de mi casa se desprendió. Mire, primero la tía se le muere y el techo de su casa se le desprendió. Él estaba totalmente frustrado porque decía, ¿qué voy a hacer? Entonces me dice, y las autoridades nos llevaron a un albergue, a una cancha, y no nos dejaron salir ni a trabajar. Mientras estaba allí, se muere otra tía mía. O sea, era una cosa, una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra, y pensando que estaba en un albergue, esperando que le dieran alimento, haciendo cola para hacer sus necesidades con su familia, y o sea, todo era como que, wow, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? Y el hombre, o sea, el hombre no pensaba en sí mismo, ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Entonces viene y me dice, y continúa diciéndome, cuando pude salir, Zulay, se me ponchó una llanta del carro, se le ponchó un caucho, cuando pudo salir del albergue. Fíjense todas estas calamidades que le han pasado a mi amigo. Y mientras la fui a reparar, y mientras la reparaba, otro carro se puso llevando, otro carro corriendo, pasó llevándose el retrovisor de mi carro. O sea, no me río por su situación, sino me río porque, o sea, teniendo nosotros al alcance la respuesta, pasamos por todo esto, por todas estas calamidades. Y yo me pongo a pensar, el hombre o los seres humanos pasamos por circunstancias así porque nosotros queremos, porque nosotros vemos permitido, porque queremos hacer las cosas y solventarlas con nuestras propias fuerzas, cuando hay una fuerza mayor que es espiritual, que nos pueda llevar a solventar y a convivir la vida mejor. Y ya un poco más frustrado me dice, no entiendo qué pasa, por qué estoy pasando por todo esto. Fíjense todo lo que le pasó. Me pareciera que cuando pasan estas cosas, así son las pruebas, que se acumulan una tras de otra y no entendemos qué pasa. Y yo le dije, porque no tienes a Jesús. Esas fueron mis palabras para él, porque no tienes a Jesús, que es nuestro Salvador. Él, no sé la expresión que hizo, lo único que sé que hubo un silencio y me dijo, amén, gracias, Zulay. Estas palabras a mí primeramente me reconfrontaron. ¿Por qué? Porque me sentí como que aliviada cuando él me dice el amén. Y creo que debió de buscar de Dios en ese momento. No sé, pero más adelante lo voy a averiguar. Porque Dios nos da la oportunidad de seguir hablando con Él y de seguir hablando de Jesús. Pero ya el amén es como una ventana que se abre, donde Él abre esa puerta para que Jesús entre en su corazón. ¿Ya? Con tantas pruebas y tantas calamidades y tantas cosas que le pasaron a él se sentía tan mal que decía, lo que me falta es que venga un rayo y me parta. ¿Ya?
Pero cuando yo le dije, es que tú no tienes a Jesús, nuestro Salvador, hubo un silencio, dijo, amén. Y después nos despedimos. Hay una carta en el Nuevo Testamento que por un grupo de cristianos, y esto lo traigo por el testimonio de él y por muchas personas, porque yo creo que hay muchas personas que también están en esa situación, pasando pruebas tras pruebas, enfermedades tras enfermedades, problemas en la familia, circunstancias. Creo que hay muchas personas que están pasando por eso. Y yo le digo a esas personas que están pasando, que están en una cama de enfermedad, que no tienen trabajo, que no han culminado las metas que tienen, que no han podido levantar a su familia, que tienen sus hijos pasando hambre, que están perdidos en la drogadicción, en la prostitución, que no tienen más nada que hacer que meterse a un grupo para empezar a robar, a dividir. Entonces, yo le digo a esas personas, hay salvación, porque tienen que buscar a Jesús. Entonces, hay una carta en el Nuevo Testamento porque un grupo de cristianos que estaban pasando por muchas pruebas y el pastor de la iglesia tuvo que escribirle para animarlo. Cuando pasamos por esas circunstancias, hay que le contamos nuestras situaciones a otra persona. Tenemos que primero saber a quién se la estamos contando, porque podemos hablar con una persona sin esperar que esa persona diga, concha, lo lamento mucho, te voy a dar una ayudadita, que tú no. Esa persona lo que necesita es una palabra de Dios, una palabra de aliento que lo anime a seguir adelante, a que se levante del piso, porque el Señor está con la mano extendida para esperar que tú te reguindes de su mano y él levantarte. La palabra dice que Moisés le dijo que si no vas conmigo yo no iré. Y el Señor vino y levantó a Moisés de sus manos, lo levantó y le dijo, Moisés le dijo, me sostengo de tu mano derecha y no me dejes caer. Así tenemos que hacer nosotros, sostenernos de la mano derecha de Dios y no dejarnos caer. Dice, hablo de Santiago, en el medio, hermano de Jesús, que fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Fíjese, el que lo negó, el que hablaba mal de él, el que decía que él no era el Mesías, ese mismo medio hermano de Jesús fue el primer pastor en Jerusalén. Vamos a ver, en Hechos 8.1 nos dice, Hechos 8.1. Buscamos aquí rápidamente Hechos 8.1. Y dice así, cuando hubo dicho esto, murió Saulo, la iglesia perseguida y dispersada. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y a todos, excepto a los apóstoles, que se dispersaron por las regiones de Judea. Desde ese día empezó la persecución en Jerusalén por las iglesias que se estaban levantando, siguiendo a los que estaban predicando para quitarle la vida o meterlos presos en la cárcel. Esto lo hubo en Hechos 8.1. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos, de tal manera que los cristianos estaban preocupados, estaban afligidos, y por eso el primer capítulo de Santiago, que se lo voy a leer, tendremos respuesta a las preguntas: ¿por qué pasamos por tantas pruebas? ¿Por qué tengo que pasar por tantas pruebas? Santiago 1, buscamos Santiago 1. La alabanza está muy hermosa. Santiago. Dios tiene el poder y tiene misericordia de todo aquel que le busca, de todo aquel que buscamos de Él, que estamos en esa vía de reconciliarnos, de poner la palabra de Dios en primer lugar, de que el Señor tome el control de nuestros hogares. Eso nosotros lo vemos todos los días, porque hay muchas personas que se están perdiendo.
Estamos aquí, Santiago 19:7-3. Ya lo pasé, ya está. Ya, lo encontré. Gracias, Señor. Bendito sea mi Dios. Dice, Santiago 1, del 1 al 7. Dice lo siguiente. Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersadas por el mundo, 12 tribus que están dispersadas por el mundo. Quiere decir que en estos tiempos hay personas de las tribus de Jerusalén orando por todo el mundo. Dice, pruebas y tentaciones. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Esa es la primera señal que nos da Él, que nos enseña Santiago, porque eso lo enseñó Jesús. Eso nos lo dijo Jesús. A mayores pruebas, grandes bendiciones. Por eso nosotros, nuestra vida tiene que ser probada, nuestra fe tiene que ser probada. ¿Para qué? Para que el Señor pueda actuar en nuestra vida y tomar el control de toda situación. Y la constancia debe llevar a feliz término de la obra. O sea, la obra, los que trabajamos, los que le servimos al Señor en la iglesia, los que somos, los que tenemos ministerio, no solamente hasta ahí, sino hasta las piedras, tienen una responsabilidad de hablarle a las personas, de hablarle de Jesús, de que estás pasando por una prueba. Dios es el único que te puede sacar de esa prueba y darte la mano y sostenerte y no dejar que te caigas. Solamente tienes que abrir tu corazón y aceptar que si tuviste prueba, aprende de la prueba, aprende en qué te equivocaste, en qué cometiste el error. No es que vas a hacer lo mismo, sino aprende de ella y saca el mejor provecho de las pruebas para que sigas adelante. Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Tenemos que aprender. Si nosotros tenemos problemas porque vemos que no encontramos nada o vemos que estamos en una enfermedad y el médico te da un diagnóstico, pues usted llévele la contraria a ese diagnóstico. Si hoy tengo esta enfermedad, no la tengo en el nombre de Jesús. Levántese. Dios actúa por camino misterioso. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Todas las cosas que nosotros necesitamos tenemos que pedírsela a Dios, físicas y espirituales, más espirituales que físicas, porque la espiritual es la que hace que se accione y se den aquí y en el ahora. Ese es el plan de Dios, eso es lo que nos dice Santiago, para que nosotros busquemos más del Señor, para que nos pongamos en manos de Él y que Él sea quien nos moldee y que Él sea quien cambie y restituya toda la amargura y las lágrimas en gozo y en alegría. Y Él se la dará, pues Dios da a todo generosamente sin menospreciar a nadie. Generosamente sin menospreciar a nadie. Dios te ama. Dios tiene misericordia. Dios nos corrige y nos corrige con amor. Y porque nos corrige con amor es porque nos ama. Entonces, Él no es mezquino. Él da con abundancia. Y cuando Él te da la mano es porque Él te va a levantar para darte la mano. Él te va a decir, yo soy tu Dios, quien te sustenta, quien te levanta de esa cama, quien te provee el trabajo, quien te da la sabiduría para que llegues al término de la carrera, quien te da la sabiduría, quien te da el amor y te da sobre todo la sanación y libertad. Por eso nosotros tenemos que ponernos en manos de Dios. Santiago nos lo dice, a pesar que este hombre fue uno de los que señaló tanto a Jesús,
Después hablaba bien de Jesús porque se arrepintió y del momento de que él tuvo el encuentro con Jesús, desde ese mismo día, él empezó a predicar el evangelio para fundar la iglesia de Dios. No le estoy diciendo a ustedes que funden una iglesia, simplemente le estoy diciendo que ustedes mismos son la iglesia. Pero que pidan con fe. La fe es importante. La fe es como el grano de mostaza, un granito tan chiquitico, tan insignificante, como crece tan un árbol frondoso, donde las aves del cielo ahí descansan y hacen nido, donde los frutos son buenos. Nosotros tenemos que tener esa fe y levantarnos en esa fe y decirle: Señor, tengo fe, creo en ti, porque la fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Usted pasa por pruebas y circunstancias, espere con fe que Dios le da la salida, porque Dios es la luz del mundo. Y Dios nos dijo a nosotros: ustedes son la luz del mundo. Llevar la palabra conforme yo la doy, porque así me la ha dado mi Padre. Así tenemos que hacer nosotros, llevar la palabra conforme a la que Él nos dio, porque así se la dio nuestro Padre, creador del cielo y de la tierra. Sin dudar, pues cuando dudamos de nuestra fe, nos hundimos. Pedro tenía fe, una fe momentánea, una fe emocionante. Y entonces cuando pasó la tormenta, le dijo al Señor: Señor, permíteme que yo camine sobre las aguas y vaya hacia ti. Y el Señor le dijo que sí, que caminara sobre las aguas. Pero él se distrajo y enseguida dudó y se empezó a hundir. Así somos nosotros. Caminemos sobre las aguas sin pensar en nada, solamente viendo la luz que nos conduce a grandes soluciones y que la fe nos da la salvación. Quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. No podemos dudar, no podemos ser como las olas del mar que van y vienen, creo o no creo, sí me voy a curar, sí me voy a sanar, pero no creo que Dios lo haga, sí voy a conseguir trabajo, pero no quiero porque Dios está muy ocupado. No tenga duda, Dios los levanta. Dios es el que abre puertas inesperadas, abre puertas de bronce, de hierro, de todas las puertas por abrir, Él las abre, porque eres el que tiene la llave universal, la llave del mundo. ¿Quién es así? Quien es así, no piense que va a recibir cosas grandes en el Señor. Si somos así, no vamos a recibir lo que realmente el Señor nos quiere dar a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender de que nosotros no podemos estar en ese voy y vengo. No podemos estar en eso. Tenemos que estar con una fe sólida sobre la roca, una fe sobre la roca, una fe donde vengan los vientos, vengan las tempestades, las circunstancias, los problemas, las pruebas, y no lo pueda mover a usted, porque su casa, usted, su familia está solidados en la roca. Oremos. En el primer lugar, tenemos que orar. Ante todas las cosas, Dios no desprecia ninguna oración. No desprecia ninguna oración. Y la oración más fuerte que hay es la oración de la madre. Porque la madre es la que conmueve, es la que lleva, es el principal pilar de la casa. Es la madre la que sabe dónde están todas las cosas. Es la madre, aún conteniendo hijos ya mayores, llegan a su casa. Mamá, ¿tienes algo que me regale? En su madre la siempre sale: aquí tienes, hijo. Así somos las madres. Sabemos dónde están todas las cosas pequeñas. Llevamos un control, que es el control que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que llevemos todo en orden en la palabra y orden en la presencia de Dios. Para producir madurez. Toda palabra, toda prueba que tenemos que aprender de ella y agarremos madurez de ella, pero con fe, una fe inquebrantable. Santiago del 1, 2 y 4, vamos a leer otra vez, Santiago 1, 2 y 4, y dice: Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo,
dice, a las 12 nos habla a ustedes, a todo el mundo, generalizo, a todo, no hay excepción de persona, que estemos dispersados, que estemos en el mundo, bien sea en cualquier nación, y todos somos hermanos, porque todos somos hechos de la misma sangre. Considerémonos dichosos cuando tengamos que enfrentar diversas pruebas. Tenemos que ser inteligentes, y si pasamos por pruebas, no nos amarguemos ni nos pongamos tristes, sino que confrontemos las pruebas con alegría y con gozo, porque si yo tengo un Dios vivo, sé que Él me va a solucionar mi problema. Tengo la certeza de que Él va a mover a sus peones para ayudarme. Eso lo hace el Señor. Por eso nosotros tenemos que estar en la oración, orarle al Señor para que Él nos dé el gozo. Le menciono alguna. Si usted pudiera pensar cuál fue el mejor día de su vida, ¿qué dirá? El día en que me casé fue el mejor día de mi vida. Pero después del casamiento tienes que estar preparado para lo que venga, porque ya no vas a vivir bajo el techo de tu madre y de tu padre. Vas a vivir bajo tu mismo techo. Y sabes muy bien que vas a tener responsabilidades. Y sabes muy bien que el enemigo va a tratar de deshacer lo que el Señor ha hecho, de destruir tu matrimonio. Pero usted, parado en la fe, usted va a defender su hogar al que el Señor le ha entregado. El día en que nació su primer hijo, esa es una algarabía, eso es una alegría grande, porque es el primogénito, porque es el hijo. Pero tenemos que estar preparados para que ese hijo no le falte nada. Tenemos que estar preparados, tanto físico como espiritual, y hablarle de la palabra de ese hijo desde el vientre de la madre. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre está en el asunto. Dios no tiene edad. Él habla a todo el mundo, pequeños, grandes, a los que están por nacer, a todos les habla el Señor. Y no hay mayor cosa importante es tener una relación con Dios. El día en que lo declararon sano, salió de una enfermedad, porque usted fue sanado, pues cuando usted salga de la enfermedad, alabe a Dios, alabe a Jehová de los ejércitos, glorifíquelo, dele la honra y dele todo a Él, porque Él lo hizo que se levantara de esa cama. Y no crea que fue usted o fueron, no, fue la disposición de Dios, porque Dios lo permitió que fuese así. De una enfermedad difícil, de una difícil enfermedad. Él dice, el día en que te graduaste. ¿Por qué te graduaste? No porque tú eres un erudito, no porque tú eres sabio, eres una eminencia, no. Te graduaste porque Dios te dio la sabiduría y el entendimiento para llegar a la meta. Pero cuando te gradúes, dedícale tu título, dedícale todos tus exámenes, dedícale todo lo que hace tus estudios en la mano de Jesús, en la mano del Espíritu Santo, para que tú veas que no va a haber materia que tú no puedas pasar. Dedícale tu vida estudiantil a Dios y verás cómo Dios te va a respaldar de tal manera que va a ser así como el juego de béisbol de los venezolanos que ganamos la serie mundial. Esos batazos que salían parecieran que eran ángeles que estaban atrás de ellos bateando esas pelotas. Así mismo también hizo el Señor cuando liberó al pueblo de Israel, cuando fue a pelear con los amonitas. Eran las espadas dirigidas por los ángeles y le dio la victoria. Porque cuando llegamos a la meta son victorias que tenemos, pero que sea con el Señor. ¿Cuándo fue? ¡Qué bendición por los días felices! Fíjese, qué bendición por los días felices. Pero, ¿de qué forma es ese día de alegría? ¿Le ayudó a forjar su carácter o a crecer en madurez? No. A veces nos gozamos porque salimos de una enfermedad. He visto personas que han salido de las enfermedades, porque hay personas que oran por esas personas que tienen enfermedades terminales y son sanadas, pero se levantan de ahí como si nada. Alegres, contentos. Pero ¿dónde quedó la madurez de lo que tú pasaste, por lo que tú pasaste?
Tienes que dar el testimonio para que otras personas también se levanten, servirle al Señor. ¿Por qué cuando conseguiste el trabajo que estabas esperando, que Dios te dio la oportunidad, que permitió que te dieran ese trabajo? ¿Para qué fue la alegría? Para ti mismo. Ahora tengo como, no solamente sustentar, pero tengo como ir a gozar, festejar, a divertirme, a darle libertad a la carne. Tienes que ver por las circunstancias que tú estás pasando y ver en qué te beneficia. Porque la alegría es de ahorita, es momentánea, pero después vienen las durezas. Por eso tenemos que estar preparados. No lo ayudó en nada, porque la manera que nuestro carácter se forja es cuando somos probados. Alegría momentánea, alegría de instante, de instante. Pero después, ¿qué va a pasar? Hay personas, y me concentro en esto, hay personas que han tenido cáncer y han sido sanadas de cáncer, pero se van a la carne, a festejar, a gloriarse con la gente, a beber, a fumar, y después le viene la enfermedad peor, porque el Señor lo permite para probar tu fe, para probarte en eso que tuviste primero, para que te fijaras de que Él te sacó de allí, de que Él te sanó, y que tenías que llevar una vida de rectitud y llevar una vida, una relación con Dios. Pero no lo hicimos. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó forjar tu carácter y aprender de las pruebas? Tenemos que aprender de las pruebas. Tenemos que aprender de todas las enfermedades. Porque las enfermedades no llegan a nosotros porque Dios quiere. No, las enfermedades llegan por nuestra forma de vivir y nuestro pecado, por la mala alimentación. Hay cosas en nuestro cuerpo que se paran, que se paralizan. Sí, es verdad. Pero tenemos que pedirle a Dios que todas las cosas de nuestro cuerpo funcionen tal y como Él las hizo al principio, como Él las colocó. Que funcione de tal manera y bien, perfecta. Para mantener un cuerpo sano totalmente, tenemos que dedicarnos a Dios. Y nosotros somos probados en eso todos los días. Ejemplo, así como las perlas, ¿usted sabe cómo son las perlas o cómo se forman las perlas del mar? Yo no lo sabía hasta que Dios me dio la sabiduría y me llevó a investigar esto. Cuando una sustancia extraña entra en una ostra, como un parásito o un grano de arena, entonces la ostra empieza a incomodarse y suelta una sustancia para proteger su cuerpo. Así somos nosotros. Fíjense, suelta una sustancia. Nuestro cuerpo tiene células y tiene sustancias que hacen que sean nuestras defensas a las enfermedades que nos vienen. Tenemos una minuta aquí. Cuando tu mente no te entra algo, tienes que orarle al Señor para que esas sustancias se rieguen en tu memoria, se rieguen en tu cerebro y se accionen. Para que tu camino sea ligero y tu cuerpo pueda llegar a donde tiene que llegar. Tenemos que ser también y ver cómo se forma la otra. Así mismo se forma en nosotros las enfermedades, los problemas, las circunstancias. Pero ¿para qué el Señor te forjó el carácter? ¿Para qué? Tenemos que buscar de Dios, proteger su cuerpo. Y esa presión y a grandes profundidades, es decir, una otra que no ha sido herida, no produce perlas. No produce perlas. Por eso nosotros tenemos que pasar por esa prueba, porque en la vida estamos sumergidos en un mar de profundidades y tenemos que ser probados para saber si podemos producir, si podemos dar grandes cosas, si podemos llevar una familia en paz, en bendición, si podemos predicar, si podemos buscar a nuestros amigos y darle la palabra, si podemos hacer cosas grandes, de llevar y de orar por los enfermos, de orar por las necesidades, de ayudar a nuestro prójimo. Este es la perla.
Nosotros somos la perla. Tenemos que ser heridos en una prueba para poder nosotros reflexionar y saber y sentir que hay un Dios vivo que está en cuestión, esperando de que nosotros accedamos. Así es las ostras del mar. Cuando son heridas, la perla se produce. Y la perla es una bolita hermosa, preciosa. Así somos nosotros. Somos preciosos, hermosos por dentro. Tenemos un potencial hermoso de amor que debemos transmitir amor y paz hacia otros y transmitir y hablarle de la palabra de Dios, de que Dios es el que sana, que Dios es el que libera y que perdona, porque Él es el que perdona el pecado del mundo y nos da libertad y vida eterna. Salmo 119, 71. Vamos a buscar los Salmos 100. Estamos aquí rápidamente. Dios está en todos lados. Nosotros somos los que tenemos que buscarlo. Dice el Salmo 119, 71. Búsquenlo ustedes en su Biblia o anótelo. Me hizo bien haber sido afligido. Fíjese, me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus secretos, Señor. Cuando pasemos por aflicciones, derramémonos delante de Dios y Él nos revelará los secretos por cual y los que tenemos que corregirnos y aprender de ellos, porque Él es el único que puede darnos eso, es el único. Esto lo entendió David cuando dijo: bueno es para mí ser afligido, bueno es para mí ser afligido. ¿Quién podrá resistirse? Realmente agradado con pasar una aflicción. Se agradó. O sea, Él se puso contento porque está pasando una aflicción, porque sabe que el Dios vivo es el que está con él y sabe que no lo va a dejar, lo va a respaldar y lo va a ayudar. Salmo 19, 75. Buscamos el Salmo 119, 75. Y dice: Señor, yo sé que tus juicios son justos y que son justa razón que me aflija. ¿Por qué? Porque a veces hacemos cosas delante de Dios que a Dios no le agrada y nos viene una aflicción. Y podemos pasar días, horas, semanas, meses, años con esa aflicción, hasta que no se la pongamos al Señor y nos gocemos en ella. ¿Sabes por qué? Porque Dios está dispuesto a que toda tu aflicción, a que todas tus pruebas y circunstancias por las que estás pasando, Él es nuestra salvación. Él es el único. Él defendió a David. ¿Por qué David, cada vez que pasaba por una aflicción o una circunstancia, prueba, se iba y se arrodillaba y delante de Dios? ¿Por qué lo alababa? ¿Por qué lo honraba? Porque era el Dios vivo quien lo defendía y le daba la victoria. ¿Cómo así? Que conforme a tu fidelidad elegiste, porque conforme a tu fidelidad elegiste que mi aflicción fuera pasajera. Por último, para terminar, ¿por qué Dios no escatima utilizar a cualquier cosa o a cualquier persona para que seamos forjados cada vez más a su imagen?
Dios quiere de que tu prueba sea ligera y que tú vayas a la ría para que la imagen de Él sea sobre nuestro rostro, nuestro hogar todos los días. Y no que seamos parecidos, sino que busquemos ser parecidos al Dios vivo, buscando la santidad y dejar de hacer cosas que no aprueba Dios. En este mundo donde vivimos, que estamos viviendo en tinieblas y el mundo lleno de tanta maldad, es donde pasamos las mayores pruebas y aflicciones. Por eso le digo, lea Santiago y lea los Hechos y los Salmos, para que usted tenga reposo y pueda salir de todo aquello que lo está ahorita atormentando. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón, este es el momento. Señor Jesús, mi Señor, te confieso que soy pecadora, que he pecado todos los días, pero te pido que me laves de mi pecado con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Señor, perdóname mis transgresiones, perdóname mi pecado, perdóname y límpiame con tu sangre, Señor. Señor, hazme una mejor persona, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, porque yo sin ti no soy nada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga y me lo guarde hasta el próximo domingo. Bendito sea mi Dios.